Bueno, pues lo que vamos a ver hoy es desarrollo de un tipo de aplicaciones web, ¿vale? Que se llaman servicios REST. Vamos a ver qué diferencias tienen con las aplicaciones web que hemos visto hasta ahora, que básicamente nos devuelven páginas HTML, ¿de acuerdo? Y desarrollaremos algunas aplicaciones REST. Sobre esta parte, de hecho, versará la primera práctica, ¿vale? Así que vamos a intentar hacer los ejercicios que se vayan planteando, porque el enunciado de la práctica va a ser precisamente hacer un servicio REST. ¿Bien? Bueno, este material, veis que pone ahí Micael Gallego, ¿vale? Entonces está reciclado con cosas de Mica, que ha cambiado algunas cosas respecto a la versión que teníamos anteriormente, y lo único que yo he quitado toda la parte que él tenía de JavaScript, que a mí no me interesa, ¿vale? Y he metido la parte de Spring. Y vamos a ver cómo desarrollar aplicaciones REST, ¿vale? O servicios REST con Spring. ¿Bien? Bueno, pues vamos a ver un poco qué es esto de las aplicaciones REST, ¿de acuerdo? Entonces, si recordáis, en una aplicación web, el cliente, que es el navegador, ¿vale?, se comunica con el servidor, que es un servidor web, como los que hemos estado desarrollando con Spring, utilizando el protocolo HTTP, ¿vale? Entonces, si esta aplicación no tiene Ajax, pues las peticiones HTTP devuelven un documento HTML que será visualizado por el navegador. Toda la información viene ya en ese documento. Es lo que hemos hecho hasta ahora. Lo que pasa es que ese documento lo hemos generado dinámicamente en el servidor, de hecho utilizando un motor de plantillas, que es Mustache. ¿De acuerdo? Cuando esas aplicaciones web, ese HTML, lleva código JavaScript que hace cosas, ¿vale? Y tenemos aplicaciones con Ajax o aplicaciones directamente SPA que están desarrolladas en JavaScript. Las peticiones HTTP no solamente sirven para devolver un documento HTML, que también, ¿vale?, con mucho JavaScript, sino que además se utilizan para intercambiar información entre el navegador y el servidor. Pero esa información no es HTML, porque ya no me interesa que sea HTML, ¿vale? Me interesa que sea HTML cuando el navegador se conecta, ¿vale?, y yo le tengo que devolver una página que mostrarle al usuario. Pero cuando hay código JavaScript dentro de esa página que hace peticiones al servidor para cambiar cosas de la página web dinámicamente, esa información que se intercambian, el código JavaScript y el código que se está ejecutando en el servidor, no necesito que sea HTML. De hecho, HTML es un formato bastante asqueroso para intercambiar información entre dos aplicaciones. Fijaros que estamos hablando de intercambiar información entre aplicaciones, ¿vale?, no entre un ser humano y una máquina, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de intercambiar información entre aplicaciones, me interesa utilizar algo, lo primero, que sea más eficiente, y lo segundo, que sea más fácil de procesar tanto por una aplicación como por la otra. Tanto por la aplicación que hace de cliente, que en este caso sería el código JavaScript que se está ejecutando en el navegador, como por la aplicación servidora que está devolviendo la información que le pide el código JavaScript. ¿Sí? Entonces, en estos casos, yo no quiero que la información que se intercambia en estos servicios sea información en formato HTML. Eso es un formato que tengo que parsear, muy engorroso de manejar, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un ejemplo de una aplicación SPA, ¿vale? Por ejemplo, la aplicación Inbox de Google, ¿de acuerdo? Es la que tenéis ahí en la pantallita, pero podría ser cualquier aplicación SPA, es decir, una aplicación básicamente escrita en JavaScript, que tiene un poco de HTML para renderizar, pero que todo el contenido en realidad se obtiene a partir de código JavaScript, realizando peticiones al servidor web y después actualizando el propio documento HTML, que eso el código JavaScript lo puede hacer, ¿vale? El código JavaScript es capaz de modificar el documento HTML que se está visualizando, ¿vale?, proporcionando información dinámica, de forma que yo puedo pinchar aquí, por ejemplo, en alguno de los correos que he recibido y se me abre el correo con el asunto, los destinatarios, el contenido, ¿vale? Pero no necesito recargar toda la página, que es lo que hablábamos al principio cuando introducíamos las aplicaciones web, si recordáis, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo pincho aquí en un correo, ¿vale? Esa información a priori no está. Lo que yo tengo es una página HTML con solamente los asuntos de los correos, ¿vale? Pero el contenido del correo no lo tengo. Lo obtengo dinámicamente ejecutando un codiguito JavaScript.
¿Qué hace ese codiguito JavaScript? Ese codiguito JavaScript realiza una petición al servidor. Yo no me entero, ¿vale? De hecho, esa petición no sale en la barra del navegador, ¿de acuerdo? Pero el caso es que JavaScript está realizando una petición a una determinada URL del servidor web. El servidor web procesa esa petición y lo que le devuelve a JavaScript típicamente es un documento como este que tenéis ahí, en un formato llamado JSON, ¿vale? El formato JSON es un formato que, aun siendo un formato legible por un ser humano, es lo suficientemente cercano a lo que son los lenguajes de programación como para que los lenguajes de programación lo puedan manipular de una manera sencilla y eficiente, ¿vale? De hecho, el formato JSON surge de JavaScript, ¿vale? Entonces, JavaScript puede procesar JSON de manera nativa, con lo cual, qué mejor que darle los resultados en un formato que el código JavaScript puede manejar, ¿vale? Entonces el servidor construye a partir de la petición que se le ha hecho, oye, mira, dame el cuerpo de este correo electrónico, ¿vale?, que tiene este destinatario y este asunto, ¿vale? O típicamente, probablemente, el correo electrónico que aparece aquí pues tenga un ID que no se ve aquí en la página web, pero que internamente el JavaScript puede utilizar para hacer una petición al servidor, ¿vale? Que se correspondería, por ejemplo, aquí en la URL con este 34 de aquí. Oye, dame el correo electrónico 34 de este usuario. Entonces el servidor se va a la base de datos, recupera el contenido completo de ese correo electrónico y se lo devuelve a JavaScript. Y JavaScript lo que hace es procesar este JSON, cambiando el código HTML como sea necesario, ¿vale?, para mostrar el cuerpo del correo, por ejemplo, que es lo que le está devolviendo el servidor. Entonces cambiará el aspecto visual del HTML, ¿vale?, de forma que a mí, yo lo que veo es como un efecto de que se me abre, ¿vale?, se me desplazan hacia abajo estos ítems de aquí, por ejemplo, y se me abre este correo y veo el cuerpo del mensaje, ¿vale? Fijaros, una cosa tan sencilla que estamos súper habituados a hacer en muchas páginas web, en casi todas las páginas web modernas, ¿vale?, lo que conlleva por detrás. Ejecución de un código JavaScript como resultado del evento pinchar en uno de estos correos, invocación, ese código JavaScript invoca o realiza una petición HTTP al servidor web, el servidor web se va a la base de datos y recupera la información que le está pidiendo el código JavaScript a través de esa petición web, ¿vale? Fijaros que ¿qué es lo que tiene que devolverle el servidor a JavaScript? Bueno, pues la información que JavaScript le está pidiendo viene codificada, por un lado, por la URL de la petición más la información que pueda llevar asociada a la petición, que luego hablaremos de esto, ¿de acuerdo? Entonces el servidor recupera esa información de la base de datos y devuelve un documento JSON como resultado de esa petición JavaScript. ¿Bien? Ese documento JSON lo coge JavaScript para coger y modificar el aspecto de la interfaz de usuario de forma que yo pueda ver el cuerpo de ese mensaje en el cual yo he hecho clic, ¿vale? Entonces, desde que hago clic hasta que se me expande ese correo y me aparece el cuerpo del mensaje, fijaros la cantidad de cosas que suceden. Entonces ahí lo que está sucediendo por debajo y lo importante y lo que os tiene que quedar claro es que hay dos aplicaciones comunicándose entre sí. Una aplicación que se está ejecutando en el navegador, en JavaScript, ¿vale?, y una aplicación que se está ejecutando en el servidor, que nosotros vamos a desarrollar en Java con Spring. ¿Bien? Y se comunican a través de JSON y peticiones HTTP. Es decir, utilizan el mismo protocolo HTTP, no hace falta ningún protocolo adicional, del cual ya sabemos algunas cosas, ¿vale?, y se intercambian información en formato JSON. Si el código JavaScript necesita pasar información compleja al servidor para especificar exactamente qué es lo que quiere, se la pasará también en formato JSON, ¿de acuerdo? Y el servidor le devuelve la información que ha pedido en formato JSON. ¿Qué pasa? Que este mecanismo de comunicación me permite, de una manera relativamente sencilla, implementar otros clientes que también hagan uso de ese tipo de mecanismo, valga la redundancia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aplicaciones para móviles, Smart TVs, consolas, ¿vale? Todas estas aplicaciones que corren en estos dispositivos pueden, de la misma manera que el código JavaScript corriendo en un navegador, realizar peticiones al servidor web, porque al fin y al cabo todo va sobre el protocolo HTTP, ¿de acuerdo? Y cualquier dispositivo hoy en día habla protocolo HTTP. Entonces tú, de una manera sencilla, podrías implementar una aplicación para el móvil que
obtuviera la misma información que obtiene el navegador web, ¿vale? Haciendo las mismas peticiones que haría el navegador web al servidor web. Claro, fijaros, esto no lo podríamos hacer con HTML. Bueno, sí se puede hacer de alguna manera, ¿vale? Porque hay formas de renderizar HTML o de poner HTML específico para dispositivos móviles, ¿de acuerdo? Pero si tú quieres hacer una aplicación nativa del móvil, que típicamente tiene un aspecto pues más acorde al dispositivo, que si directamente muestras el contenido en HTML, ¿vale? Si quieres hacer una aplicación nativa, pues no te vale el contenido HTML, no te vale una aplicación web que te devuelva HTML, porque eso, ¿qué haces con ello? ¿Cómo lo pintas en una aplicación nativa? Si estamos diciendo que es nativa, ¿vale? Debería pintarse con los controles propios del dispositivo móvil, los botones, los tal, los pascual, con los estilos del dispositivo móvil. Entonces, en el HTML hay mucha información de representación visual que tú no quieres para nada. Además de la complejidad de procesar ese HTML para extraer la información que a ti realmente te interesa. Entonces, las API REST me proporcionan un mecanismo a través del cual aplicaciones móviles, por ejemplo, pueden comunicarse con el servidor y obtener la información en formato JSON mucho más adecuada para después representarla en el dispositivo móvil de la manera más adecuada posible a cada dispositivo. ¿Sí? Porque al fin y al cabo lo que quiero yo cuando hago una petición al servidor es los datos, ¿vale? El formato HTML no lo quiero para nada, porque a lo mejor no se está visualizando ni siquiera un dispositivo HTML, o ese HTML no está adecuadamente diseñado para ser visualizado en un dispositivo móvil que tiene una pantalla con unas características muy particulares. ¿De acuerdo? Y quien dice un dispositivo móvil, ya digo, pues dice televisiones, consolas, ¿vale? Etcétera, etcétera. Además de un navegador web u otros tipos de aplicaciones, ¿vale? También puede ser que esas APIs REST se utilicen desde otros servidores, ¿de acuerdo? Entonces empieza a haber un conjunto de servicios que obtienen información de otros servicios a través de sus APIs REST, ¿vale? Entonces el backend de una aplicación web podría usar una API REST que haya por ahí, ¿vale? Además de sus propias bases de datos para ofrecer sus servicios. Por ejemplo, el aula virtual de la URJC podría usar la API REST de Google Calendar para publicar eventos. Entonces tenemos un servidor web que es el que nos devuelve la página web del aula virtual, ¿vale? Pero ese servidor web, además, cuando yo le digo, oye, dame de alta este evento, ese servidor web podría tener la capacidad de conectarse a la API REST de Google Calendar, ¿vale? Para publicar ese evento en un calendario común de la asignatura en el cual todos pudiéramos estar suscritos, por ejemplo, ¿vale? De forma que te aparezca en el móvil la notificación de, mira, mañana la práctica de no sé qué, o dentro de 10 días vence la entrega de la práctica de no sé cuántos, ¿vale? Entonces, si tú tienes el Google Calendar en el móvil, ¿vale? El aula virtual podría publicar a través de la API REST de Google Calendar eventos en un calendario específico de nuestra asignatura, de forma que a todos en vuestros dispositivos móviles os saldría un aviso, o al menos en el calendario del dispositivo os aparecería un evento relacionado con la asignatura, ¿de acuerdo? En lugar de tener que entrar a la página web de aula virtual, a tu asignatura y mirar el calendario. Entonces, cada vez es más habitual que los servicios se integren, ¿vale? Que las aplicaciones se integren. De hecho, casi todo lo que tiene Google va con API REST, ¿vale? Y las aplicaciones están desarrolladas en JavaScript como aplicaciones SPA, ¿de acuerdo? Y además esos servicios REST generalmente están abiertos. Tú puedes utilizar la API REST de Google Maps, si quieres. Puedes utilizar la API REST de Google Calendar. Puedes utilizar la API REST de Gmail. Entonces, podrías hacerte tu propia aplicación, ¿vale? Con su propio servidor web que, pues yo que sé, integrara cosas de diferentes servicios REST, además de otras cosas que aportas tú, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero hacerme una aplicación, yo es que viajo mucho, me encanta viajar, quiero hacerme una aplicación web que me vaya marcando en un mapa los sitios por donde yo viajo. Entonces, cada vez que voy a algún sitio, pues en el móvil hago algo, ¿vale? Entonces en la aplicación ya se me marca como que he ido a tal sitio, ¿vale? Geoposicionándome, porque el móvil te puede geoposicionar, ¿verdad? Entonces el móvil le manda a la aplicación web las coordenadas de geoposicionamiento y automáticamente en mi página web se me muestra un mapa extraído de Google Maps con el geoposicionamiento que yo le mando desde el móvil. Esto es perfectamente posible, ¿vale? Gratis. Es más, gratis. ¿Bien?
¿Qué hemos hecho? Pues desarrollar una aplicación web que recibe notificaciones del móvil, es decir, que expondrá una API REST para que el móvil le mande notificaciones, pero que a su vez consume otra API REST, que es la API REST de Google Maps, para que cuando yo desde el móvil le diga, oye, mira que estoy aquí, ¿vale? En Sepúlveda. Bueno, no, en realidad le dirá, estoy en las coordenadas tal, 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 ¿vale? Y nuestro servidor web se irá a la API REST de Google Maps y le dirá, oye, que este tío está en estas coordenadas, dime el mapa de esas coordenadas, ¿vale? Entonces Google Maps te devuelve un mapa, ¿vale? De esas coordenadas en el, pues yo qué sé, podrás hacer más zoom, menos zoom, o podrás definir exactamente algunas cosas. Yo no conozco en detalle la API de Google Maps, ¿vale? Entonces, estamos integrando servicios. Yo estoy exponiendo una API REST para que desde la aplicación móvil, cuando yo me muevo, pueda irle diciendo a mi aplicación dónde estoy, ¿vale? Y a su vez estoy consumiendo otra API REST que es la de Google Maps. Entonces, cada vez es más habitual hacer servicios o aplicaciones que a su vez consumen servicios de otras aplicaciones. Y la forma de intercomunicar aplicaciones en Internet es, o está siendo, ¿vale? El estándar de facto está siendo REST, ¿vale? A través de API REST. Lo bueno de las API REST es que como van por HTTP, pues es muy fácil, ¿vale? Porque el protocolo HTTP está ampliamente soportado por todos lados. No es un protocolo específico, no hay que hacer nada raro. Incluso vamos a ver que en un navegador, desde un navegador yo puedo hacer peticiones a una API REST. Bueno, ¿y qué es esto de REST? Bueno, aunque el acrónimo ya no se utiliza, ¿vale? Ha perdido el sentido, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que es el acrónimo de Representation State Transfer, transferencia de estado representacional. Se acuñó en el año 2000, ¿vale? A través de una tesis doctoral de Roy Fielding, uno de los principales autores de la especificación del protocolo HTTP. Este tío participó en la especificación de este protocolo, ¿vale? Y además en su tesis doctoral ya definió lo que era REST, ¿vale? Aunque bueno, luego eso se ha refinado mucho. Hay otros tipos de servicios web también, ¿vale? Como por ejemplo SOAP, que podréis hablar de ellos y que es más antiguo y que era por el que apostaba mucho Microsoft, por ejemplo, pero Microsoft está migrando ya todos sus servicios a REST, ¿vale? Por algo será, ¿verdad? Y además SOAP está basado en XML, es más complejo, ¿vale? Y sobre todo, uno de los problemas es que para procesar el XML en JavaScript hacían falta cosas específicas, librerías específicas, mientras que el JSON, ya digo que el JavaScript lo maneja de manera nativa, ¿bien? Entonces, no se utilizan ya tanto como los servicios REST. Bueno, los servicios web de tipo REST se pueden clasificar en 4 niveles, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de lo purista que seas en términos de REST, ¿vale? Estás en un nivel o en otro, ¿vale? El nivel 0, bueno, esto lo podéis leer lo que llaman los niveles de madurez de un servicio REST, ¿vale? Podéis leerlo aquí en esta URL. El nivel 0 es simplemente utilizar HTTP, el protocolo HTTP, para comunicarme yo con un servidor, ¿vale? Y el servidor me devuelve información que puede ser en HTML, ¿vale? Y yo luego tengo que sacar la información de ahí. ¿Bien? Eso sería un primer nivel, ¿de acuerdo? Que sería parecido a hacer invocación remota de métodos, solo que lo haces a través del protocolo HTTP. El segundo nivel sería empezar a utilizar recursos. En lugar de que todas las peticiones van al mismo controlador, ¿vale? Yo tengo diferentes URLs gestionadas por diferentes controladores para referirme a diferentes tipos de recursos. Por ejemplo, si yo estoy gestionando en el contexto de la universidad asignaturas, alumnos, matriculaciones, etcétera, en lugar de tener una única URL, ¿vale? Y decir, oye, dame los datos de este alumno, y utilizar esa misma URL para decir, oye, dame los datos de esta asignatura, empieza a gestionar alumnos y asignaturas en URLs distintas. Separo los recursos, ¿vale? Por así decirlo, convierto el concepto de recurso, ¿vale? En una cosa que se ve representada en mi API REST, ¿vale? Entonces tendré lo que llaman un endpoint o una URL para alumnos, otra URL para asignaturas y posiblemente otra URL, por ejemplo, para profesores, ¿vale? Esto sería el nivel 1, que es separar los recursos, pero seguimos devolviendo la información en formato HTML. Y el nivel 2 sería utilizar los verbos HTTP, ¿vale? Aquí ya el intercambio de información lo hacemos en formato JSON, ¿vale? Bueno, en el nivel 1 también, pero no. En el nivel 1 ya intercambiamos la información en formato JSON, ¿vale? Y en el nivel 2, además, introducimos los verbos HTTP, ¿vale? Recordáis que ya hablamos de hacer un GET o hacer un POST, y que yo en el formulario, cuando hacía un formulario HTML, podía mandar los datos por GET y van en la URL codificados, o por POST y van codificados en el cuerpo del mensaje. Bien, bueno, pues
el nivel 2 define para qué se utiliza cada verbo HTTP: get, post, put y delete. ¿Vale? Que solo hay más verbos HTTP que se utilizan para otras cosas, pero en REST utilizamos esos 4. Y el nivel 2 te define para qué deberías utilizar cada uno de esos. Y si vas a hacer una consulta, siempre deberías hacer un get y nunca deberías hacer un post o un put. ¿Vale? Y si lo que quieres es borrar información, no deberías decir, oye, bórrame este usuario, sino que deberías decir, oye, haz una operación delete sobre este usuario. ¿Vale? Haciendo una petición de tipo delete. Y ya, el hecho de que hagas una petición HTTP de tipo delete implica que quieres borrar ese recurso al que estás haciendo referencia en la URL. Ahora lo veremos. ¿Bien? Y bueno, el nivel 3 implica introducir controles de hipermedia, básicamente enlaces en las propias respuestas del JSON, de forma que tú puedas navegar, ¿vale?, por el modelo de datos utilizando los enlaces que te vienen en la respuesta. Por ejemplo, si tú me dices, dame una lista de los alumnos matriculados en la universidad, hombre, no te voy a devolver los 40.000, ¿vale? Típicamente te devuelvo, pues yo que sé, 50, por ejemplo, ¿vale? Y tú ya, si quieres más, me pides los siguientes 50. Bien, y eso puede ser una cosa que se configure, ¿vale?, en la petición. Dice, oye, dame del 1 al 50, dame del 51 al 100 y así. Bueno, pues cuando tenemos el nivel 3, en lugar de tener que decirle dame del 1 al 50 y después decirle dame del 50 al 100, ¿vale?, y tener que construir otra vez la URL, cuando pida del 1 al 50, ese documento JSON ya va a llevar un link para obtener los 50 siguientes. Y yo ese link lo voy a poder utilizar para hacer la petición sin preocuparme de reconstruir yo la URL poniendo la siguiente página, ¿vale?, sino que directamente tengo una URL dentro del propio JSON que si yo hago una petición ahí ya me devuelve los siguientes. ¿Vale? Bueno, no vamos a entrar en el nivel 3, nosotros nos vamos a centrar en el nivel 2. Vamos a usar correctamente los verbos HTTP, ¿vale?, y vamos a usar correctamente los recursos, ¿vale? Vamos a definir correctamente los recursos que yo voy a utilizar. Entonces, un servicio REST al final lo que ofrece son operaciones que se llaman CRUD, ¿vale? Creación, lectura, actualización y borrado. Lo que pasa es que el CRUD, el término está en inglés, ¿vale? Entonces, creación de recursos, lectura o consulta de recursos, actualización de un recurso y borrado de recursos. Donde un recurso puede ser cualquier cosa: asignatura, alumnos, profesores. Pero veis que son conceptos diferentes, ¿vale? Una asignatura no es lo mismo que un alumno. Entonces, deberían ser tratados como recursos distintos y tener URLs diferentes, ¿vale? Entonces, se aprovecha de todos los aspectos del protocolo HTTP, ¿vale? El uso de URLs, métodos, códigos de estado, cabeceras. Es decir, si yo hago una consulta, hago un método get sobre un alumno, Pepito Flores, y Pepito Flores no es alumno de la universidad, ¿vale?, lo que me va a devolver la API REST es un documento JSON donde puede haber información adicional, pero además un código HTTP, porque toda petición HTTP lleva un código asociado, que va a ser el 404 not found, ¿vale? Ese código se utiliza siempre que tú intentas acceder a un recurso y ese recurso no está, ¿vale? O vas a crear un nuevo recurso, ¿vale?, vas a dar de alta, por ejemplo, una nueva asignatura, ¿vale? Pues si todo ha ido bien, se te devuelve un status 201 created. Ese es el status estándar en HTTP para decir que el recurso ha sido creado correctamente. O si haces una consulta y la consulta va bien, se te devuelve el 200 OK, ¿vale? Es decir, todo ha ido bien, aquí tienes tu resultado, ¿vale? Entonces, se aprovecha de todos los recursos del protocolo HTTP, ¿vale? Y la información se intercambia en formato JSON, pon ahí, o XML, no, ¿vale? No se suele intercambiar en XML, suele ser en formato JSON. Bueno, vamos a ver un poquito este formato JSON, ¿vale? JSON es el acrónimo de JavaScript Object Notation, es decir, ya veis que es una cosa que viene del mundo de JavaScript, ¿vale? Es un subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript y se procesa de forma muy rápida en JavaScript. Tanto es así que tú puedes definir un objeto en JSON y a partir de ese momento acceder a sus campos directamente. Si lo metes en una variable, puedes acceder a sus campos directamente desde JavaScript, ¿vale? Entonces lo soporta de manera nativa. Aquí tenéis la URL del estándar, ¿vale?, del formato. ¿Cómo se estructura la información en JSON? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de documento JSON. Todo documento JSON empieza en una llave de apertura y acaba en una llave de cierre, ¿vale? Y entre medias, ¿qué tenemos? Entre medias lo que tenemos son pares, clave, valor, o nombre de atributo, valor del atributo, como lo queráis ver, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo que pasa es que los atributos pueden ser complejos, pueden ser a su vez documentos JSON. Yo puedo tener documentos JSON dentro de documentos JSON, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tengo un atributo menú en el documento externo, ¿vale?
los atributos se encierran entre comillas en la notación literal, ¿vale? Y luego el valor se separa del nombre del atributo con 2 puntos. Entonces aquí tengo un documento, un atributo menú dentro de este documento, 2 puntos, y el valor de este atributo menú es a su vez otro documento que empieza aquí, ¿vale? Y acaba aquí. Aquí están las 2 llaves juntas, ¿vale? Pero una llave es la externa y otra llave es esta de aquí, ¿vale? ¿Sí? Entonces los atributos pueden ser complejos, pueden ser a su vez otros objetos JSON, ¿vale? U otros documentos JSON. Este documento JSON que está asociado al atributo menú tiene un atributo ID de valor 1, que veis que el 1 no está encerrado entre comillas, ¿vale? JSON tiene un tipo numérico, solo hay un tipo, que es numérico, da igual que sea decimal o entero, ¿de acuerdo? Entonces no hace falta encerrarlo entre comillas. Y fijaros que este objeto JSON asociado al atributo menú tiene varios atributos. Cada par atributo valor se separa del siguiente por una coma, ¿vale? Entonces, ID de valor 1, coma, un atributo value de valor file, entre comillas, porque es una string, coma, un atributo enable de valor true, que tampoco se cierra entre comillas porque se soporta el tipo booleano true y false, ¿vale? Con los valores true y false, coma, y fijaros, un atributo popup que es a su vez también un documento JSON. Entonces, 2 puntos, abro llave, cierro llave, ¿vale? Y este atributo popup lo que tiene dentro es un documento JSON que tiene un atributo menú item. Y otra cosa que soporta de manera nativa JSON son las listas, ¿vale? Menú item es un atributo de tipo lista y las listas se denotan con corchetes, ¿vale? Y dentro del corchete aparecen todos los elementos de la lista separados por comas. Lo que pasa es que los elementos que tiene dentro una lista pueden ser tan complejos como yo quiera. Puede ser una lista de strings, entonces me aparecerían todos los strings entre comillas separados por comas, o puede ser como aquí, una lista de objetos JSON, ¿vale? Esta lista tiene tamaño 3 porque hay 3 elementos JSON dentro de la lista que vienen delimitados por la llave de apertura y la llave de cierre, ¿vale? Cada uno de estos documentos JSON de la lista tiene un atributo value, ¿vale? Con el valor que sea, y un atributo onClick con el valor que sea. ¿Sí? Entonces aquí yo creo que tenéis básicamente todo lo que os podéis encontrar dentro de un documento JSON. ¿Bien? Yo creo que no hace falta mayor explicación. Lo único que hay que saber es que puede haber todo el anidamiento que queramos, es decir, puede haber atributos que sean a su vez objetos JSON, que tengan atributos que sean a su vez objetos JSON, ¿vale? Las listas también pueden tener a su vez dentro objetos JSON, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Entonces este tipo de información es lo que nos vamos a intercambiar entre el cliente y el servidor. ¿Qué es lo bueno? Que yo no me voy a tener que preocupar, en general, ¿vale?, de codificar mi modelo de datos en este formato, ¿vale? Spring de manera nativa ya va a ser capaz de convertirme una respuesta que yo quiero dar a formato JSON. Entonces yo voy a trabajar en un modelo orientado a objetos en Java, ¿vale? Y le voy a decir a Spring, toma, me tienes que devolver este objeto. Y Spring se va a encargar de convertir ese objeto a JSON. ¿Cómo se convierten los objetos Java a JSON? Bueno, pues simplemente se ponen en este formato. Por cada atributo del objeto, ¿vale?, se pone el nombre del atributo, 2 puntos, y el valor del atributo. Si el valor es un tipo de datos básico, boolean, integer, etcétera, etcétera, pues simplemente se pone. Ahora, si el valor es a su vez otro objeto, pues entonces hay que poner a su vez un documento JSON y otra vez recorrerme los atributos de ese nuevo objeto, etcétera, etcétera, ¿vale?, recursivamente. Pero ya digo que esto lo va a hacer Spring por nosotros de manera automática. Entonces JSON se utiliza para codificar la información en la mayoría de los servicios REST, ¿vale? Y también se utiliza muchas veces para estructurar cualquier tipo de información. Como es un formato que se lee bien por parte del ser humano, ¿vale?, pero que también se lee bien desde cualquier aplicación, JSON también se ha empezado a utilizar, por ejemplo, en ficheros de configuración, para configurar mi aplicación, ¿vale? Datos que se quieran guardar en disco se guardan en formato JSON, ¿vale? En base de datos no SQL, por ejemplo, MongoDB guarda la información en un formato binario que se llama BSON, que básicamente es un JSON, ¿vale?, pero hecho binario, ¿de acuerdo? Y te devuelve los datos en formato JSON, de hecho, cuando haces consultas, ¿vale? Entonces se ha utilizado en muchos contextos más allá de intercambio de información. Entonces vamos a ver cómo funciona un servicio REST, ¿vale? El enfoque más habitual de los servicios REST es el nivel 2, es decir, utilizamos los verbos HTTP correctamente y definimos los recursos correctamente, ¿vale? Y el intercambio de información se realiza en JSON. Los recursos
¿A qué recurso quiero yo acceder? Lo tengo que identificar en la URL, ¿vale? Que se llaman habitualmente URIs, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tengo esta URL de aquí, estoy identificando un recurso, ¿vale? Donde tengo la parte siempre del servidor, http://server, donde está el servidor, ¿vale? El dominio donde está el servidor. Y luego, la forma de identificar un recurso, fijaros, aquí estoy identificando un recurso de tipo anuncio, ¿vale? Y además un anuncio concreto, y lo especifico en la URL. El anuncio Vendomoto 23 del 10 de 2014. ¿Vale? Estoy identificando ese recurso, ¿vale? Y esa identificación debe ser, o típicamente es algo unívoco, a menos que yo quiera obtener una lista de anuncios, por ejemplo, ¿vale? Pero en este caso nos estamos refiriendo a ese anuncio concretamente. Eso es un recurso de tipo anuncio que viene en la URL, ¿vale? Y además el anuncio concreto viene identificado por esta cadena de aquí. Entonces, directamente en la URL yo identifico el recurso al cual yo quiero acceder, ¿vale? Ahora, la operación que yo quiera realizar sobre ese recurso viene dada por el método que utilice del protocolo HTTP, método o verbo, ¿vale? En REST se suele hablar de verbos HTTP, ¿vale? Pero básicamente es el método del protocolo. Si digo get, lo que quiero es obtener la información de este anuncio, ¿vale? En el ejercicio que veíamos en aplicaciones web, un anuncio tenía un autor, creo, un asunto y un comentario, ¿vale? Bueno, pues me devolvería esa información en formato JSON si hago una operación get contra esta URL. Ahora, si lo que hago es una operación delete contra esta URL, entonces lo que sucede es que el sistema me intenta borrar este anuncio si es que existe. ¿Sí? Entonces, tengo recursos por un lado y luego operaciones que quiero realizar sobre esos recursos por otro, ¿vale? Los recursos vienen dados en la URL y las operaciones vienen dadas por el método HTTP que yo esté utilizando, ¿de acuerdo? La información siempre se devuelve codificada en formato JSON y utilizo los códigos de estado HTTP para notificar tanto éxitos como fallos, ¿vale? Entonces, si hago un get sobre esta URL de Vendomoto 23 del 10 de 2014, ¿vale? Y ese recurso existe y se me puede devolver, además de devolvérseme el recurso, ¿vale? La respuesta HTTP llevará un código de estado HTTP que será el 200 OK. ¿Sí? Si resulta que el recurso no existe, entonces la respuesta HTTP probablemente no lleve ninguna información en JSON, ¿vale? Y lo que me devuelve será un código HTTP 404 not found, ¿vale? Bueno, hay veces que aunque la petición falle, sí que queremos devolver algunas cosas en el JSON, ¿vale? Que ayuden al cliente a depurar la información, a saber qué ha podido pasar, ¿vale? O a darle quizá alguna alternativa. ¿Bien? Pero bueno, eso no lo vamos a ver aquí, ¿vale? Entonces, fijaros que tenemos que identificar los recursos, tenemos que definir qué operaciones se pueden realizar sobre cada tipo de recurso, ¿vale? Y tenemos que utilizar los códigos de estado HTTP para indicar qué es lo que ha sucedido, ¿vale? Entonces, los recursos, como digo, se identifican en la URI, parte de la URL es fija, ¿vale? Y otra parte apunta al recurso concreto. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, todos los anuncios están bajo la URL HTTP server anuncios, ¿vale? Y luego, si pongo el nombre de un anuncio concreto, me estoy refiriendo a ese anuncio concreto, ¿de acuerdo? Todos los usuarios están bajo HTTP server users. Y luego, si quiero referirme a un usuario concreto, pues digo Bob, ¿de acuerdo? Si Bob tiene anuncios publicados, podría acceder a los anuncios de Bob, ¿vale? Construyendo un recurso que fuera HTTP server users Bob anuncio comparto piso. Entonces estoy haciendo referencia a un recurso que es el anuncio comparto piso del usuario Bob, ¿vale? O bien server users Bob anuncio 44, ¿vale? Si estoy identificando los anuncios por ID y no por nombre, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis algunas consideraciones sobre diseño de API REST, ¿vale? De URIs para API REST, ¿de acuerdo? Pero veis que aquí por lo menos tenemos dos tipos de recursos diferentes definidos en nuestra API. URLs que llevan la cadena anuncios, ¿vale? Y URLs que llevan la cadena users. Se refieren a cosas distintas. Un usuario y un anuncio no son lo mismo. De la misma manera que no lo representaríamos en orientación a objetos con la misma clase, tampoco aquí lo representamos con la misma URL, ¿vale? Implícitamente eso va a querer decir en el backend que yo voy a tener dos controladores diferentes para procesar anuncios y para procesar usuarios, ¿vale? Tienen que ser dos controladores diferentes porque trabajan sobre
conceptos diferentes del dominio, ¿vale? Del dominio de mis datos. ¿Qué operaciones tengo yo en HTTP o qué operaciones utilizo yo? ¿Vale? Porque hay muchas más que estas que veis aquí. ¿Qué operaciones se utilizan en servicios REST? ¿Vale? Bueno, pues la operación GET lo que hace es devolverme el recurso, normalmente codificado en JSON, ¿vale? Entonces, no envían información en el cuerpo de la petición porque no hay cuerpo de la petición, ¿vale? Lo que os decía yo. Todos los parámetros van codificados en la URL si es necesario enviarle parámetros al servidor, ¿vale? Y luego la respuesta va en formato JSON. La operación delete borra el recurso apuntado o especificado, que viene especificado por la URL, ¿de acuerdo? Tampoco envían información en el cuerpo de la petición, no hace falta. Si tú identificas el recurso en la URL, no hace falta más información, es hacer un delete sobre eso, ¿vale? Post lo que hace es añadir un nuevo recurso, ¿vale? Entonces envía el recurso en el cuerpo de la petición. Si tú quieres añadir un nuevo usuario, haces una petición post a users, ¿vale? A la URL http://server/users. Haces una petición post ahí y en el cuerpo del mensaje envías un documento JSON con todos los campos necesarios para crear un nuevo usuario, ¿de acuerdo? El servidor web cogerá esos datos, creará un nuevo usuario y si todo ha ido bien, ¿vale? Te devolverá un código de estado HTTP, que suele ser el 201 created, ¿vale? Para indicar que ha sido creado adecuadamente. Y put se utiliza cuando lo que yo quiero es modificar un recurso que ya existe, ¿vale? Que es un caso diferente de post. Post es añadir un recurso que no existía, ¿vale? Y put es modificar un recurso que ya existe, ¿vale? Entonces, típicamente, tú primero obtienes el recurso que quieres modificar con get. Eso te devuelve un objeto JSON que representa ese recurso, ¿vale? Con la información del recurso. Modificas en ese JSON lo que tú quieras y entonces haces una petición put al servidor pasando en el cuerpo del mensaje el objeto JSON modificado, ¿de acuerdo? Hay otras optimizaciones, porque aquí esto que os he contado yo implica enviar todo el objeto otra vez de vuelta, ¿de acuerdo? Pero esta es una implementación sencilla. Yo envío el objeto, ¿vale? En el cuerpo del mensaje en una operación put y el servidor lo que entiende es que yo quiero modificar ¿qué recurso? El recurso que viene especificado en la URL lo quiero modificar, ¿vale? Poniendo todos los campos a los valores que me vienen en el documento JSON que me pasas en el cuerpo, ¿sí? Entonces, la información, como decimos, se devuelve codificada en formato JSON. Imaginemos una petición, ¿vale? Por un usuario Bob, ¿vale? Y queremos obtener los bookmarks que ha establecido él, ¿vale? Y concretamente de esos bookmarks, el sexto, ¿vale? Dentro de los bookmarks, por ejemplo, que haya podido establecer, ¿vale? En nuestra aplicación. ¿Cuál es la respuesta a esa petición? ¿Qué responde el servidor? Bueno, lo primero, el servidor introduce una cabecera en la respuesta, una cabecera HTTP, ¿vale? Que es el mimetype. ¿Qué es el mimetype? ¿De qué tipo es el contenido que yo te estoy devolviendo en el cuerpo del mensaje? Eso me permite tratar ese contenido de manera adecuada, ¿vale? Imaginaros que en ese cuerpo del mensaje yo devuelvo HTML, ¿vale? Bueno, más que HTML, XML. Bueno, pues como el cliente no sepa que eso viene en formato XML, pues igual no lo procesa adecuadamente. Entonces, típicamente, en toda respuesta se establece el mimetype al tipo de codificación que lleva la respuesta en el cuerpo, ¿vale? Entonces, en nuestro caso siempre será application/JSON, ¿vale? Para especificar el formato JSON. Y luego estará el body, el cuerpo del mensaje de la respuesta, ¿vale? La respuesta que me está devolviendo el servidor, ¿vale? Entonces, en ese body vendrá un documento JSON que podría ser como este de aquí, ¿vale? Muy bien, pues el bookmark de ID6, ¿vale? Es esta URL, ¿vale? Y tiene asociada esta descripción, ¿de acuerdo? Esto sí, y nos imaginamos, por ejemplo, que los bookmarks que yo voy poniendo en mi navegador se guardaran en una aplicación web, por ejemplo. Yo quiero luego recuperar uno concreto. Bueno, pues dame el bookmark sexto de Bob, se obtendría haciendo una petición get a esa URL que tenéis ahí, ¿vale? Y la respuesta del servidor sería una cabecera mimetype que diría application/JSON y en el cuerpo del mensaje iría esto de aquí, ¿vale? ¿Sí? Entonces, como decimos, se utilizan los códigos de estado HTTP para notificar errores, ¿vale? Entonces, aquí viene una pequeña descripción de los rangos, diferentes rangos de código HTTP. Del 100 al 199 no están definidos,
¿vale? Describen, bueno, fases de ejecución de la petición, pero no lo vais a ver habitualmente. Del 200 al 299 son códigos para indicar que la petición tuvo éxito, ¿vale? Pero como digo, por ejemplo, se diferencia en una petición GET que yo te devuelvo un 200 OK de una petición PUT que si se ha podido crear el recurso yo te devuelvo un 201 CREATED, ¿vale? Entonces utilizan diferentes códigos, ¿vale?, de éxito para indicar dependiendo de la acción que yo haya realizado, ¿vale? Del 300 al 399 indica que el cliente debe hacer acciones adicionales para completar la petición, por ejemplo, una redirección a otra página, ¿vale? Es decir, no es que la petición esté mal, pero donde tú estás haciendo la petición no está el recurso, ¿vale? Y tienes que ir a otro lado. Entonces, típicamente se le da información al cliente para que redirija la petición hacia otro lado, ¿vale? Esto es el típico caso de la página que el servidor que se ha movido de sitio y tú accedes a la página original y típicamente hay un redirect que te lleva a la nueva página, ¿vale?, al nuevo dominio. ¿De acuerdo? Pues esto es un código de estado de tipo 300, ¿vale? En este rango. El rango del 400 al 499 se utiliza en casos en los que el cliente ha realizado la petición incorrectamente. Por ejemplo, ha pedido un recurso que no existe, ¿vale? O ha mandado información incompleta, ¿de acuerdo? Cosas de este estilo. Y del 500 al 599 indican errores procesando la petición, errores en el lado del servidor, ¿vale? No tengo acceso a la base de datos, no sé, o sea, han saltado alguna excepción en el servidor por alguna razón. Hay veces que errores en la petición que realiza el cliente se materializan en errores en el servidor. La petición no se detecta como incorrecta porque a lo mejor no se ha hecho una validación adecuada de la petición, ¿vale? Pero cuando el servidor intenta hacer lo que la petición le dice, saltan excepciones, ¿vale? Por ejemplo, faltan campos, o yo voy a hacer algo y hay un campo que no tengo, viene a null, ¿vale? Porque el cliente no lo ha mandado en el JSON, ¿de acuerdo? Y en el procesamiento automático este que hace Spring para convertir ese JSON a un objeto, pues resulta que hay un campo que como no estaba en el JSON me aparece como null y yo voy a intentar hacer algo y me salta un null pointer exception, ¿vale? Cosas de este estilo. Entonces, hay veces que errores en el servidor en realidad están indicando errores en la petición, ¿vale? Por eso típicamente las peticiones siempre hay que validarlas. Bueno, vamos a ver clientes de servicios REST. De hecho, bueno, solo vamos a ver uno, ¿vale? Y es un cliente interactivo, ¿vale? Un cliente sencillo para que podamos hacer peticiones de manera sencilla. Entonces, bueno, los servicios REST idealmente están diseñados para ser utilizados por aplicaciones, no por humanos, ¿vale? Sin embargo, hay veces que te interesa hacer algún tipo de petición a mano para ver qué está fallando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en general, todos los lenguajes de programación disponen de librerías para hacer uso de servicios REST, ¿vale? Tanto Java como JavaScript, todos tienen librerías para hacer peticiones REST, ¿de acuerdo? En Java tenemos, por ejemplo, RESTlet, o tenemos Retrofit como clientes REST, que vamos a usar como clientes REST en una aplicación para hacer peticiones REST a un servidor que expone una API REST, ¿vale? Pero como desarrolladores, como digo, podemos usar también herramientas interactivas para hacer pruebas, que es lo que vamos a hacer aquí, ¿vale? Entonces, estas herramientas interactivas pues puede ser, por ejemplo, un navegador web, simplemente. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Peticiones web, HTTP estándar, ¿vale? Entonces, podemos utilizar un navegador web para hacer peticiones GET a API REST. Claro, solo puedo hacer peticiones GET, ¿vale? Porque cuando yo escribo algo en una URL en un navegador, lo que se hace es una petición GET, ¿vale? No puedo hacer otro tipo de peticiones como put, post o delete, ¿vale? Pero al menos un navegador me puede servir tal cual, ¿vale? Abrís ahora mismo el Chrome o el Firefox, os puede servir para hacer una petición GET a una API REST, y lo que veréis que os muestra el navegador es, en lugar de una página HTML, os muestra un documento JSON, que es lo que le ha respondido el servidor, ¿vale? Ahora si queréis hacéis un ejemplo. Ahora vemos un ejemplo. Sin embargo, hay otros tipos de herramientas interactivas, ¿vale? Que o bien se integran en el entorno de desarrollo o bien son extensiones del navegador y que permiten realizar operaciones REST ya mucho más ricas, ¿vale? Con cualquier método, get, post, put, delete, especificar la URL, especificar cabeceras, por ejemplo, especificar la cabecera application JSON, ¿vale? Analizar la respuesta, enviar un documento JSON en el cuerpo de una petición put o post, ¿de acuerdo? Que eso no lo podemos hacer en un navegador. Bien. Entonces, este tipo de herramientas son mucho más ricas y me permiten jugar un poco con la API REST para ver pues, si hay un error que puede estar pasando, o incluso para aprender una API REST, ¿vale? Que son muy útiles para esto. Concretamente,
La que nosotros vamos a ver aquí, la que vamos a utilizar, es esta herramienta que tenéis aquí, Postman. Es un cliente REST para Google Chrome. Así que si utilizáis otro navegador, os tenéis que instalar Google Chrome, ¿vale? No es una opción, es una obligación, ¿de acuerdo? Es decir, si utilizáis un cliente REST para Firefox, vosotros mismos, pero no me contéis nada de ese cliente REST, ¿vale? Os lo estudiéis vosotros, lo aprendéis vosotros, ¿vale? Y hacéis las peticiones web como podáis. Si queréis quitaros de lío, lo que vamos a ver aquí es Postman. Basta instalarse un Chrome, que está disponible en cualquier plataforma, Windows o Linux, ¿vale? Y a continuación instalar la aplicación Postman, ¿vale? Desde las extensiones del Chrome, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver, ¿bien? Este cliente Postman lo que me permite es hacer peticiones REST complejas. Por ejemplo, aquí estoy haciendo una petición a una API de Google, ¿vale? Que es una API de consultas de libros, ¿de acuerdo? Entonces, puedo especificar aquí el recurso al que yo estoy haciendo referencia, el tipo de petición HTTP, get, put, post, delete, ¿vale? Puedo especificar cabeceras aquí en esta pestaña y si le doy a enviar, se hace esta petición al servicio REST de Google y me muestra aquí el resultado en formato JSON, ¿vale? Además en colorines, ¿vale? Una cosa un poquito más saneada, ¿vale? Formateado, veis que está indentado los campos y todo, ¿de acuerdo? Entonces este tipo de clientes me permiten, por ejemplo, si estuviéramos utilizando una API de Google, pues hacer pruebas y aprender esa API a través de haciendo invocaciones de servicios de la API, o si estamos depurando algún error que yo tenga en un servicio REST, ¿vale? Pues hacer invocaciones a mi servicio REST y ver qué me está respondiendo y por qué, y en función de los datos que yo le envío, por ejemplo. ¿Sí? Vale, vamos a hacer este ejercicio. El objetivo es familiarizarse con las herramientas interactivas de acceso a API REST, ¿vale? Y también ver un poco el aspecto que tienen estas API REST. ¿Vale? Entonces, hay que hacer una petición GET a una API REST que es pública y analizar la información obtenida, ¿vale? Entonces, usaremos la API REST de libros de Google Play, que es esta que tenéis aquí, ¿vale? Es decir, básicamente es hacer, por ejemplo, una petición como esta que tenéis aquí, ¿vale? La documentación de la API REST la tenéis ahí. Típicamente las API REST, sobre todo si son de consumo público, están bastante bien documentadas, ¿vale? Concretamente, bueno, las de Google en general bastante, ¿vale? Pero cualquier API REST que veáis por ahí pública viene siempre acompañada de una documentación, porque es la única manera de entender o de saber cómo hacer peticiones a esa API REST. Si no le das a la gente la información de cómo usarla, pues no la va a usar nadie. Entonces, cuando tú haces una API REST pública es para que la gente la use, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenéis en esta URL información sobre cómo se utiliza esta API REST, ¿vale? Para consultar los libros que hay disponibles en Google Play. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a ver es, vamos a instalar el cliente de Postman, ¿de acuerdo? Y yo voy a hacer una pruebecilla para que veáis cómo va, ¿de acuerdo? Y después vosotros toqueteáis un poquito e intentáis ver qué tipos de consultas podéis hacer sobre esta API, ¿vale? Bueno, en primer lugar, para instalar Postman, lo primero que necesitamos es un navegador Chrome, ¿de acuerdo? Yo tengo ya un Chrome en mi máquina. Si vosotros no tenéis un Chrome, pues lo primero que tenéis que hacer es instalaros Chrome, ¿de acuerdo? Y a continuación, bueno, yo aquí tengo un plugin que me lo esconde un poco, pero cuando le dais a crear nueva pestaña, ¿vale? Os aparece un link que es apps. Perdón, no. Aquí estoy haciendo ya directamente a Postman, ¿vale? Lo que quiero es vale, porque yo ya lo tenía instalado, ¿vale? Ya lo tenía instalado, entonces ya él directamente me ha sugerido actualizar, ¿vale? Pero si tenéis un navegador Chrome, o vais al Chrome Web Store, buscáis Chrome Extensions, por ejemplo, ¿vale? Os aparece el Chrome Web Store, ¿de acuerdo? Entonces, si lo navegáis desde vuestro navegador, podéis buscar extensiones para Chrome. Si buscáis Postman,
¿vale? Os aparece aquí la primera, ¿de acuerdo? Yo ya la tengo instalada, por lo tanto no me aparece la opción. Veis que aquí abajo tengo la opción de añadir a Chrome, arriba no me aparece porque yo ya la tengo instalada, ¿vale? Entonces ese botón de añadir a Chrome se me cambia por un botón de valorar. ¿Bien? Pero a vosotros os aparecerá la opción añadir a Chrome. Entonces lo que hacéis es añadirla. ¿Vale? Y cuando la añadís, la abrís, ¿vale? Le dais a iniciar aplicación. Y bueno, yo lo que pasa es que ya la tengo aquí, ¿vale? Y se os abre una ventana nueva que en realidad es un navegador Chrome, ¿vale? Pero que aparece como una nueva ventana dentro del sistema operativo, ¿de acuerdo? Como si fuera una aplicación nativa, ¿vale? Pero en realidad, ¿vale? Es un Chrome con esta apariencia especial que tiene Postman, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, al margen de algunas consideraciones adicionales que ahora veremos, lo interesante sobre todo es la parte de la derecha, ¿vale? La parte de aquí de la derecha, ¿vale? Es donde sucede todo. ¿Bien? Entonces, aquí tengo un campo de texto donde meter una URL, ¿vale? Aquí tengo los métodos HTTP que yo puedo utilizar. Me aparecen todos los métodos HTTP, pero los que nosotros vamos a usar son los 4 verbos: get, post, put y delete, ¿vale? Entonces aquí puedo elegir qué tipo de petición HTTP realizar, ¿vale? La URL a donde realizar esa petición, que tiene que identificar, como hemos dicho, un recurso, ¿vale? Aquí tengo un botón para enviar, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí tengo una serie de pestañas que me permiten configurar la petición, ¿vale? Concretamente yo puedo, si esa API REST necesita autenticación, pues yo podría poner aquí la autenticación, no vamos a entrar en esto, ¿vale? Si necesito poner alguna cabecera, las puedo poner aquí, ¿vale? Todas las cabeceras que sean necesarias, cabeceras HTTP, ¿vale? El protocolo HTTP define una serie de cabeceras, ¿vale? Que yo puedo especificar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, además esto te autocompleta, ¿vale? Una de las posibles cabeceras es el content type, ¿vale? Entonces aquí especificaría, por ejemplo, que yo quiero trabajar con el servidor, ¿vale? Intercambiándonos información en formato JSON. El content type le indica al servidor: oye, mira, que yo la información te la mando en formato JSON, ¿vale? O bien que yo quiero la información en formato JSON. Entonces, si el servidor lo soporta, pues me devolverá la información en formato JSON. Es una forma de negociar, ¿vale? el formato de intercambio de información, ¿sí? Si yo realizo una petición, ¿vale? Si pongo aquí una URL, que ahora la pongo, ¿vale? Y realizo la petición, aquí abajo me sale la respuesta de esa petición. Entonces, vamos a hacer una pruebecilla con lo que viene aquí en las transparencias. Te voy a hacer una petición a esta URL. ¿Vale? Que es https://www.google-api.com/books/v1/volumes y luego interrogación q igual a intitle JavaScript, ¿vale? Lo que estoy queriendo decir es que estoy haciendo una petición a un recurso que es books v1 volumes, ¿vale? Y además estoy indicando en los parámetros de la URL, porque esto es una petición GET, por lo tanto no puedo indicarlo en otro lado, ¿vale? Que el tipo de consulta que quiero hacer, ¿vale? Es una consulta de búsqueda en título, donde tiene que aparecer la palabra JavaScript. Entonces van a buscar libros que tengan en el título la palabra JavaScript, ¿vale? Esto es un parámetro en la URL, igual que los que veíamos el otro día, ¿vale? Con su clave igual y su valor. ¿Ven? Fijaros que la API tiene una pinta, el recurso tiene una pinta un poco raro, porque aparece ahí un V1, ¿vale? ¿Eso qué es? Bueno, las API REST evolucionan como todo, como el código. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero añadir un nuevo método a mi API REST? ¿Vale? ¿Qué pasa si yo quiero cambiar la información que devuelve un método de la API REST? Pues hombre, si cambias la API REST que tú tienes, vas a romper a todos los clientes antiguos que esperaban el formato antiguo, ¿vale? Entonces, muchas veces las API REST se van se van añadiendo URLs en base a la versión de la API, ¿vale? Entonces ese V1, ¿vale? Básicamente lo que quiere decir es eso, ¿vale? Es la versión 1, ¿vale? De esta API. Entonces se mantienen versiones antiguas hasta cuando se quiera, claro, esto ya depende un poco
del equipo de desarrollo, ¿vale? Se mantienen versiones antiguas y se van añadiendo las nuevas, creando nuevas URLs para ellas e identificando las versiones, pues como por ejemplo tenéis aquí, ¿vale? ¿Sí? Entonces, bueno, no rayéis un poco con eso, ¿vale? En realidad el recurso sería books, ¿vale? Y dentro de books, volumes, ¿vale? Y el v1 simplemente hace referencia a la versión del API REST. Bien. Bueno, pues voy a hacer esta petición. Es una petición de tipo GET, ¿vale? Que básicamente es una búsqueda por aquellos volúmenes dentro del recurso de libros que tiene en el título JavaScript. Entonces, si hago la petición, el resultado es esto que tenéis aquí, ¿vale? Que me imagino que se ve regular. No sé si puedo cambiar. No sé si puedo cambiar el tamaño del texto, ¿vale? Vale, pero como veis, la respuesta del API REST, ¿vale? Es, bueno, os voy a ir comentando un poquito los datos de la respuesta. El status. Como resultado de la petición, la respuesta lleva un código de estado HTTP que es el 200 OP, ¿vale? Y esto se me muestra aquí. Me muestra también este cliente el tiempo que ha tardado la petición, ¿vale? Que han sido 298 milisegundos, ¿vale? Desde que hizo la petición hasta que llegó la respuesta, ¿de acuerdo? Las cabeceras que lleva la petición. Fijaros que he hecho una petición que solamente he puesto un content type application JSON y la respuesta lleva 15 cabeceras, ¿vale? Entonces, la mayoría de las cabeceras, pues a nosotros no nos importan demasiado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y lo interesante es este content type de aquí, ¿vale? Que me dice cuál es el tipo de información que se me ha devuelto, ¿vale? Application JSON, ¿vale? Con además Google me indica también la codificación de caracteres que ha utilizado, UTF-8, ¿vale? Para los strings. ¿Sí? Entonces aquí puedo ver yo las cabeceras de la respuesta. Y en body puedo ver el contenido de la respuesta, el documento JSON que se me ha devuelto, ¿vale? Como esto es una API REST, me devuelve el contenido, me devuelve el resultado en formato JSON, ¿vale? Entonces la respuesta lleva todo esto, lleva el código HTTP, lleva las cabeceras, ¿vale? Y lleva el cuerpo, ¿vale? Entonces aquí tengo el JSON que me está devolviendo esta API de Google, ¿vale? Entonces, bueno, me dice algunas cosas, por ejemplo, me dice el número total de ítems que se han encontrado, 24, o sea, 524, o sea, 524 libros que llevan en el título JavaScript, ¿vale? Evidentemente, aquí no están los 524, o no deberían, ¿vale? Aquí hay unos pocos, ¿de acuerdo? Entonces, si quiero más, tendría que hacer una nueva consulta pidiendo el resto, ¿bien? Entonces, de esos 524 ítems me ha devuelto un número, el que sea, ¿vale? Y todos ellos me lo muestran en esta lista de ítems. Esto es una lista porque el valor empieza por corchete, ¿vale? Lo cual me indica que es una lista, ¿vale? Entonces, los primeros libros de esos 524 me los ha devuelto dentro de este atributo ítems del documento JSON, ¿vale? Entonces, concretamente, cada libro viene a su vez como un documento JSON, ¿vale? Donde, por ejemplo, aquí este libro se llama Guía de Aprendizaje JavaScript, ¿vale? Vienen los autores, el año de publicación, ¿vale? Etcétera, 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 ¿de acuerdo? En algún momento, aquí por ejemplo, empieza otro libro, ¿vale? Este libro se llama JavaScript, una guía de aprendizaje para el lenguaje de programación JavaScript, ¿vale? Y tiene otro autor diferente. Y este libro concretamente además tiene una descripción que aparece aquí abajo, ¿vale? Y si seguimos mirando, pues aquí hay otro libro, ¿vale? Cuyo título es Ajax, JavaScript y PHP, y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces el objetivo, voy a dejar unos minutos, ¿vale? Para que instaléis el cliente de Postman y jugueteéis un poquito con la API de Google Play, ¿vale? Que tenéis la documentación en este enlace de aquí, ¿vale? Si abrís este enlace en un navegador, os aparece la documentación de la API, ¿vale? Entonces, bueno, por aquí, a ver. Bueno, es hora de obtener un token.
¿vale? Pero eso no hace falta para hacer las búsquedas, ¿de acuerdo? Entonces aquí ¿cómo hacer una búsqueda? Pues dice, tú puedes buscar, hacer una petición HTTP GET a la siguiente URI, ¿vale? Donde tienes que poner esta URI, interrogación Q igual y los términos de búsqueda, ¿de acuerdo? Entonces aquí te dice además que el término de búsqueda puede llevar algunas de estas cosas para que indicarle dónde debe buscar las palabras que yo le pongo ahí, en el título, en el autor, ¿vale? O yo que sé, en la descripción, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces aquí os pone un ejemplo de request y aquí os pone un ejemplo de response, de respuesta, ¿vale? Y os va comentando un poco la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, venga, instalaros el cliente de Postman, que es el que vamos a ir utilizando para probar las API REST que vayamos desarrollando, ¿de acuerdo? Y jugueteáis un poco con la API esta de Google.